Libro de los Hechos, capítulo 27, y vamos a leer un versículo. Hechos 27, capítulo 17. Ahí me dicen amén en cuanto lleguen con la escritura. Toda la palabra del Señor siempre se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la escritura, dice nuestro Señor en su palabra: y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Está bien confuso, ¿verdad? Recuerden que la semana pasada, el domingo pasado, empezamos con una serie. Tomen asiento, hermanos. Empezamos con una serie que tenía como título 4 anclas en la tormenta. ¿Sí lo recuerdan? Ok, entonces esta va a ser continuación, y si se les hizo un poco extraño el pasaje, es porque otra vez venimos hablando con algunos términos navales, con algunos términos náuticos, y vamos a ir entrando precisamente a escudriñar la palabra y para poder ver precisamente qué quiere decir este pasaje y que lo podamos entender en su contexto real para que pues el Señor sea hablando precisamente a nuestras vidas. Si bien recuerdan, el domingo pasado arrancamos esta serie, 4 anclas para la tormenta, y Dios nos puso un pasaje en específico, que fue el pasaje en donde Pablo fue apresado, fue llevado junto con uno de sus discípulos y junto con muchas más personas, con un viaje que emprendieron hacia Roma. El Señor ya le había dado palabra a Pablo para decirle: es necesario que llegues a Roma y testifiques de mi nombre ante el César. Entonces Pablo tenía una promesa, una palabra de parte de Dios de decir: yo voy a llegar a Roma para poder testificar en el nombre de mi Señor. Pero en el camino se dio cuenta que el camino no iba a ser tan fácil. Iba a haber varias circunstancias en esa embarcación que lo iban a hacer dudar, que lo iban a hacer sufrir, que lo iban a hacer padecer, que se iba a aparecer la tormenta delante de ellos en un barco, en medio del mar, en medio de una tormenta. Y veíamos ese pasaje en donde le decía que dentro de ese barco ellos echaron 4 anclas por un costado del barco para poder afianzar el barco y que no se desestabilizara. Ese es el contexto general de la palabra que traemos desde el domingo pasado, y en donde ellos buscaban con esas 4 anclas de alguna manera ganar estabilidad para soportar el azote de las olas, para soportar lo fuerte del viento que soplara, y de alguna manera esperar, porque en el pasaje, si lo recuerdan, decía: y ansiaban que se hiciera de día. Y veíamos que muchas veces a lo largo de la vida nosotros podemos llegar a estar como en esa situación, ¿no? O a sentirnos de esa manera, en donde ya no vemos, como dice un dicho popular, ni lo duro ni lo tupido. Solamente vemos que sigue cayendo agua, solamente vemos que sigue soplando el viento, solamente vemos que empieza a crujir el barco, y pues nosotros en medio de esa circunstancia. Ese es el contexto general, y hoy vamos a continuar. Algo que nos enseña este pasaje es que a lo largo de nuestra vida no todo el tiempo habrá calma. No todo el tiempo habrá calma. Habrá momentos de turbulencia, y en esos momentos de turbulencia nosotros tenemos que aprender a navegar. A lo largo de nuestra vida tenemos que aprender a navegar la vida. ¿Cómo lo afrontamos? ¿Qué anclas o qué herramientas vamos a utilizar para que nuestra fe no perezca? Para que nuestra esperanza no se muera, para que soportemos lo largo de la noche, para que el día llegue, amanezca y estemos nosotros otra vez allí en victoria, como nos lo ha dicho nuestro Señor a través de su palabra. Este pasaje nos muestra cómo ellos aprendieron a navegar a través de las circunstancias, dependiendo de lo que estaban enfrentando, porque en el pasaje vemos un momento en el que le dicen: tenían viento a favor, y ellos supieron qué hacer con el viento a favor. Y de repente les dice: y se vino una tormenta.
Y ellos supieron qué hacer cuando se vino la tormenta. Y eso es parte de lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos, a sortear los obstáculos, a ver cómo usamos el viento a nuestro favor, a cómo nosotros podemos evitar que las grandes olas o que el viento fuerte que sopla, pues sea el que gane la batalla y nos haga perder la fe, nos haga perder la esperanza. A lo largo de este pasaje, Dios ha dejado algo muy claro, o al menos espero que así esté quedando, algo muy claro. Y es que justo en los momentos de tormenta es donde más podemos experimentar el amor y el cuidado de Dios. Justo en los momentos de tormenta. No tenemos la capacidad intelectual como para razonar cuál es el amor y el cuidado de Dios tiene hacia nosotros hasta que no nos vemos en una circunstancia donde necesitamos del amor y del cuidado de Dios. Dicen que a veces tenemos que enfermarnos para conocer a un Dios que sana. Y entonces es en esos momentos cuando la tormenta más fuerte sopla, cuando también podemos ver más grandemente el amor de Dios y el cuidado que Él tiene por sus hijos. Y eso es algo que tiene que quedarnos claro desde este momento. La realidad es que Dios ha puesto a nuestra disposición 4 herramientas, 4 medios por los cuales podemos hallar confianza y seguridad en medio de las tormentas. Y hablamos de una el domingo pasado, que fue la esperanza, si la recuerdan, que aunque es la primera ancla, el ancla del alma, si recuerdan el versículo, decía, asirme fuertemente a la esperanza como un ancla para mi alma. Esa fue la primera ancla que vimos el domingo. Y vimos que a veces el mundo dice, pues la esperanza es lo último en morir, ¿no? Es lo último que se mueren. Pero que el Señor decía, no te quedes con ese pensamiento. Más bien, la esperanza es lo primero que tiene que aflorar en medio de la turbulencia. Es lo primero que tiene que salir de nosotros. Una confianza en la palabra de Dios, lo que nos ha dicho y lo que su palabra nos ha dejado como enseñanza. Ahora vamos a entrar de lleno a este segundo pasaje para encontrarnos con la segunda ancla o la segunda herramienta que el Señor nos ha dejado para vivir una vida espiritual que le agrade y que nos ayude a soportar la tormenta y las olas y el viento que sople en nuestra vida. Primeramente leímos el versículo 17, pero quiero que se queden en ese pasaje, en ese capítulo, porque nos vamos a regresar unos versículos y aunque no lo vamos a ir leyendo todo, sí voy a ir resumiendo para que entendamos de lo que está hablando la historia. Por ejemplo, en el versículo 13 y 14, estamos en Hechos 27, en el versículo 13 y 14 vemos un cambio radical. Empieza el versículo diciendo que tenían una brisa del sur favorable. Es decir, que ellos estaban viendo viento a su favor. Es decir, estaban en calma, estaban en tranquilidad, las condiciones eran las óptimas y veían que era propicio zarpar. Las condiciones decían, va a ser bueno tu viaje, hay viento a favor. En ese entonces los barcos todavía usaban velas, es decir, esas telas gigantes que se extendían, que se tensaban o se aflojaban para que el viento se apoyaran del viento para poder mover las embarcaciones. Entonces, en ese tipo de embarcación, tener una brisa del sur, como lo dice, era totalmente a favor. Es decir, no hay nada que nos impida salir. Mi vida, acuérdense que tenemos que ir haciendo una comparación con nosotros y nuestra vida. Esos momentos en los que dices, estoy bien, ¿no? Todo va caminando, todo se va moviendo, va avanzando, no hay una presión fuerte en este instante. Puedo decir, hoy en este momento no me falta nada, todo está bien y además el viento sopla a favor. Es decir, mi camino va bien y a donde quiero llegar, a mi propósito, pues pareciera que el camino está planito, ¿no? Está llanito, no hay picos, todo sopla el viento a favor. Pero vemos del 13 al 14 que dice que de una brisa favorable del sur se encuentran con un euroclidón. Ahí empezamos a complicárnosla, ¿no? Con las palabras. Con un euroclidón. Y esa parte de la vida de Pablo presenta un contraste poco ortodoxo, pero que nos ha llegado a suceder.
Cuando 5 minutos antes estamos diciendo, no me falta nada, todo está bien, y 5 minutos después ya nos cayó una tormenta, pero con vientos huracanados, que no la veíamos ni venir, ¿no? No sé si a mí nada más me haya pasado, pero creo que a todos nos ha llegado a ocurrir alguna circunstancia así, en donde de tener una brisa del sur favorable, a 5 minutos después de un chubasco con vientos huracanados, que dice, Señor, ¿en qué momento? ¿Qué momento pasó esto? No lo vi, no vi ni siquiera nubes cercanas como para que la tormenta me avisara que iba a venir, ¿no? Y yo mínimo me preparara con un paragüitas o algo para enfrentar la tormenta. Pero a Pablo se le está presentando esa circunstancia. Del versículo 13 al 14 nos está diciendo que cambió de una brisa del sur, que era favorable, a un euroclidón con vientos que venían del norte. Es decir, si yo voy hacia el norte y mi barco es de velas, lo menos que espero es que haya viento hacia el norte para que me acerque al destino. Pero si voy hacia el norte y el aire viene en contra, con un barco de velas, pues es todo en contra, ¿no? Es como querer subir en bicicleta a un cerro totalmente inclinado. Desde bajadita, pues es más fácil, ¿no? Pero todo inclinado va a costar. Y eso es justo lo que estaba viendo Pablo en ese momento. De pasar de un momento de calma y paz, con una brisa del sur, a estar en medio de una tormenta con vientos huracanados. Un euroclidón, para que lo entendamos en la magnitud de lo que está hablando el pasaje, es un viento tempestuoso que sopla del norte a sur, que viene con vientos fríos del norte, que viene en ese sentido, dice, acompañado de una tempestad con la fuerza para arrebatarle el control de la embarcación aún al capitán más preparado. Con la fuerza de quitarle el poder de tener un timón aún al capitán más preparado. Si nosotros bíblicamente podríamos decir, buscando una analogía hacia nuestra vida, son esas pruebas extremas que ponen a prueba nuestra fe, que nos llegan también sin avisar. Son ese tipo de pruebas. Un euroclidón vendría siendo ese azote repentino que pone a prueba nuestra fe. Así que si has experimentado esa sensación de poder decirle al Señor, Señor, las olas son tan altas que siento que no tengo el control de mi vida, estabas enfrente de un euroclidón. Si has tenido esa sensación o ese pensamiento de decir, Señor, es que el viento sopla tan fuerte que no puedo avanzar. Por más que me esfuerzo, me regresa el viento. Señor, ¿qué está pasando? Estabas enfrente de un euroclidón. Eso es lo que está hablando el pasaje. Y por eso es importante entender las palabras, para que veamos la magnitud en la que estaba pasando Pablo esta experiencia. Era un huracán el que tenía de frente. Y no solo de frente, sino en contra lo que estaba pasando en ese momento. Teológicamente se dice que el euroclidón es una tormenta procesadora. Es decir, son esas cosas que Dios permite que pasen en nuestra vida porque algo quiere procesar en nosotros, algo quiere cambiar de nosotros, algo nos quiere hablar, algo quiere Dios que nos demos cuenta en nuestras vidas, y es un proceso en el cual Dios nos somete y permite que podamos pasar por ahí. Representan esas situaciones difíciles que parecen inofensivas al principio, un vientecito del sur, una brisita del sur, que parecen inofensivos al principio, pero luego se vuelven incontrolables. ¿Les ha pasado algo así? Que dices, no, esto, aunque se ve que viene un problema, pero yo puedo controlarlo. ¿Les ha pasado? Sentir, Ana, va a ser una brisita, ¿no? Para los que ya me he echado, para las broncas que ya me he echado, ¿no? Para las pruebas que Dios me ha pasado, esta va a ser una brisita. Y de repente dices, Señor, ¿en qué momento perdí el control? ¿En qué momento se me salió de las manos? Son ese tipo de pruebas que llegan a pasarnos en la vida y que Dios de alguna manera nos está permitiendo. Ese es el euroclidón. Son diseñadas para probar nuestra fe. Son pruebas diseñadas para poner a prueba nuestra fe. Entonces, has estado en medio de una prueba extrema, de aquellas que nos arrebatan el timón, que nos quitan el control de nuestras manos, y en donde solo nos toca confiar en la soberanía de Dios.
Solamente podemos hacer eso. Ya no tenemos control de la nave. Ya el timón, por más que le querramos mover, ya no se mueve o gira en contrasentido de lo que nosotros quisiéramos que se moviera. Son ese tipo de circunstancias y de situaciones. Ahora, en el versículo 15 hay una frase que resalta que dice: no pudieron poner proa al viento. Y otra vez nos está hablando con un lenguaje náutico, con un lenguaje de navegación. Muchos lo hemos escuchado, ¿no? En los barcos pues tienen proa y popa. Pero yo, por ejemplo, antes de preparar el mensaje, no identificaba. Si me preguntaban, ¿cuál es la proa? Ah, no, pues una parte del barco, ¿no? Pero no sabemos qué es la proa y cuál es la popa. Y aquí lo que estaba hablando, la proa es la punta del barco. ¿Sale? Entonces, lo que está diciendo en el versículo 15 es que no pudieron, es decir, lo intentaron. Quisieron dirigir la punta del barco hacia donde venía el viento, para que de alguna manera lo cortara y no les pegara de lado y fuera lo suficientemente para voltearlos. Es lo que estaba diciendo. Ellos intentaron en sus fuerzas tratar de darle vuelta al barco para que no nos embista de costado y haya mayor riesgo de que nos tumbe, de que nos hunda. Ellos intentaron hacer eso. Ponerle proa al viento es una acción de navegación marítima en donde se ubica precisamente la punta, la trompa, la nariz de la embarcación hacia donde va el viento, hacia donde está soplando, justo en contra, ¿no? Para que se lo topen de frente. Es una posición más segura para una embarcación, recibir el viento de frente que recibirlo de costado. Y más con las velas, porque tiene esa injerencia en el movimiento del barco y hace que sea más estable enfrentarlo, verlo de frente que recibirlo de costado. Lo que ellos querían era aprovechar la fuerza del viento, porque hay una técnica de navegación en la cual, aunque el viento venga de frente, tú puedes tensar de cierta manera las velas, es decir, no ponerlas aguaditas, porque cuando tienes el viento a favor, las pones aguaditas para que se haga la ondita en la que el viento entra y empuja a través de las velas. Pero cuando es en contra el viento, lo que haces es tensarlas, que no estén flojas. Las tensas firme. Recibes con firmeza el viento que viene en contra, para que entonces el barco pueda realmente soportar y aprovechar esa misma tendencia, porque hace un efecto, es un tema de física, pero eso hace un efecto en la que teniendo la vela de lado y tensa, aprovechas de cierta manera la influencia del aire y te impulsa hacia donde va, de donde viene, te impulsa por la mecánica de las velas y por la física del aire, ayuda a hacer eso. Pero fíjense, lo que regularmente haríamos nosotros, o el mundo nos dice, no, pues tú flojito, ¿no? Va a pasar, va a amanecer. Aquí nos está diciendo, no, a ver, ante los problemas tenemos que estar firmes. Ante los problemas tenemos que enfrentarlos de frente, frontalmente. Y eso te va a ayudar a ir abriendo camino entre el viento que viene soplando hacia ti. Es parte de lo que estaba pasando cuando dice, no pudieron poner proa al viento. Bíblicamente significa enfrentar nuestras dificultades, enfrentarlas, darles la cara. No darles la espalda ni hacernos a un lado como si nada pasara, porque muchas veces tenemos esa mala costumbre. No pasa nada, se va a ir, ¿no? Es temporal, es momentáneo, ya va a pasar. Y tenemos esa costumbre de darles la vuelta a los problemas. Tenemos esa costumbre de no darles la cara a los problemas, sino con el tiempo se va a arreglar todo. Y aquí estamos viendo que esa enseñanza no es lo que nos está diciendo. Oponerse a la tormenta con la fe, manteniendo la dirección correcta. Es decir, habrá situaciones que se nos puedan presentar, porque lo que quieren es que nos desviemos, que no sigamos de frente, que es a donde nos está mandando nuestro Señor, sino que nos desviemos del camino, que agarremos una ruta más larga. Al fin, el enemigo lo que quiere justamente es distraernos, es evitar que lleguemos. Es que agarremos un camino más largo y que nos cansemos. Eso es lo que el enemigo busca.
de nosotros, ponernos esa clase de obstáculos, de situaciones, para que perdamos de vista la dirección en la que tenemos que caminar. Y justamente eso es lo que ellos querían hacer, es la vista puesta a donde nosotros tenemos que llegar, a la meta, para mantener la dirección correcta. Eso nos habla, hablando teológicamente de nosotros, de la vida de fe, nos habla de la obediencia y la confianza que tengamos hacia Dios. O sea, si Él me está diciendo que es para allá, aunque el viento sople, yo camino para allá. Habla de la obediencia y habla de la confianza. El Señor me dijo que va a estar conmigo y me va a llevar allá. Aunque se vea que va empinado el camino, es confiar en Dios. Dios me dijo que iba a llegar. Y se ve difícil el camino, pero yo voy confiando en lo que el Señor puso en mí, esa promesa que nos dio en algún momento. Sin embargo, lo que dice el pasaje, y quiero que sea claro, es que no pudieron. Nosotros deberíamos intentarlo, pero ellos están diciendo que no pudieron. Quisieron enderezar el barco, pero no les fue favorable. No pudieron enfrentar el viento como tal. No pudieron poner la proa al viento. No pudieron presentar esa resistencia que teníamos que hacer. No pudieron pelear contra el viento. Dice, no pudieron. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado que decimos, Señor, yo voy a pelear? Señor, yo voy a dar la cara. Señor, yo me voy a esforzar. Y a mitad del camino decimos, Señor, ya no puedo. Nos ha pasado a muchos que aunque queremos dar la pelea, el Señor nos hace ver que en nuestras fuerzas no es. Y ahí está precisamente el detalle. Ellos estaban peleando en sus fuerzas. Estaban en su intelecto, en su capacidad, en su preparación. Habla de que iba el capitán, habla de que iba el dueño del barco, habla de que iba un centurión, un hombre de autoridad. ¿Cómo no va a poder un centurión? ¿Cómo no voy a poder yo, que soy el papá, el líder espiritual de mi casa? ¿Cómo no voy a poder yo, que soy la mamá que sostiene a mis hijos? ¿Cómo no voy a poder? Es lo que les estaba pasando. El Señor confrontó su autoridad. El Señor confrontó su capacidad intelectual. El Señor confrontó sus fuerzas y les dejó ver, esta pelea no es en tus fuerzas. Esta pelea no es en tu capacidad intelectual. Esta pelea no es en tu disposición de corazón, porque dice, quisieron hacerlo y no pudieron. Y a nosotros, cuando nos llegue a enfrentar a alguna situación así, que aunque mi corazón diga, Señor, yo voy, Señor, yo puedo, Señor, yo voy a dar la pelea, tenemos que entender algo. Hay peleas que no son en nuestra fuerza. Hay peleas en las que necesitamos doblar rodillas y pedir la fuerza del cielo, la fuerza de nuestro Señor, la fuerza de nuestro Dios, el ánimo, la energía, la vitalidad, la paciencia de nuestro Dios, que no depende de mis fuerzas. A estos 3 varones los confrontó con eso. Dice, no pudieron poner proa al viento, aunque ellos sabían que era lo que se necesitaba hacer, pero no pudieron hacerlo. Y a veces el Señor nos va a poner pruebas así, en las cuales no va a depender de ti, no va a depender de tus fuerzas, no va a depender de tu sabiduría, no va a depender de tus recursos económicos, no va a depender más que de tu confianza en que si Dios dijo que va contigo, va contigo. Y eso nos tiene que dar las suficientes fuerzas para decir, Señor, yo ya no puedo, pero por ti voy, pero por ti continúo. Imagínense lo que estaba pasando en esos 3 varones. Un centurión, ¿no? Con la autoridad de decir, ve. ¿Se acuerdan de ese pasaje, no? El centurión que llegó con Jesús y dijo, yo sé de autoridad, Señor, porque si yo le digo a mis hombres, ve, van. Si le digo a mis hombres que vengan, vienen, ¿no? Si les digo, haz, hacen. Alguien que sabe de autoridad, que se para enfrente del viento y viento, déjame pasar. ¿Cuándo, no? Confrontó su autoridad. Y a veces va a confrontar la nuestra. A veces va a confrontar nuestra autoridad como papás. A veces va a confrontar nuestra autoridad como mamás. A veces va a confrontar nuestra autoridad o nuestros recursos económicos. Pues yo puedo. Iba el dueño del barco, yo soy un empresario. ¿Cómo que no voy a poder?
¿no? De mí depende no solo mi familia, hay 10 familias más, 20 familias más que dependen porque es mi empresa. No va a depender de ti. Y cuando lleguen esas pruebas, no estamos hablando de la del domingo pasado, estamos hablando de esas en las que confronta tu capacidad, en las que sobrepasa tu autoridad, en las que sobrepasa tu voluntad. Ya no depende de ti, depende de lo que Dios vaya a hacer contigo en ese momento y en esa situación. Eso es un Euraclidón. Ese es el tipo de tempestad que Dios permite para poner a prueba nuestra fuerza, pero de obediencia, nuestra fuerza de voluntad, pero de amar a Dios, de nuestra fe y nuestra creencia en que Él es Dios y en que Él lo va a hacer y en que somos hijos de Él. Porque ahí es donde vemos la mano de Dios. Ahí es donde vemos cómo Él nos cuida. Ahí es donde vemos cómo Él interviene en nuestras vidas, justo en ese tipo de situaciones. Ahora, ¿qué significa esto? Que no podían controlarlo, que no podían, que el viento era el que controlaba el barco, no ellos. Ellos dijeron, no podemos ir en esta dirección o en la otra, no, o que lo querían, no podían hacerlo. Simplemente eran habitados por la tormenta. La tormenta era la que tenía el control, no ellos. ¿Y qué les quedaba hacer ante eso? Dejarse llevar. Porque luchar contra la tormenta podría hacer que el barco se quebrara, que el mástil que sostiene las velas se rompiera y que quedaran completamente a la deriva, ya sin oportunidad de cuando pase, vuelvo a aprovechar el viento a favor. No, era tronar el mástil. Pelear contra la tormenta era arriesgarse a eso, quedarse completamente varados allí. Lo que quiero decir con esto es que hay situaciones en la vida que nos van a frustrar. Va a haber ocasiones en la vida en que el problema nos va a frustrar. Sí, los cristianos nos podemos frustrar, nos puede pasar. Podemos llegar a sentir esa emoción negativa de no puedo, se sale de mis manos, se sale de mi capacidad. No hay manera en que pueda hacer yo algo para cambiar la situación. Ya he orado por años y no veo que cambie la situación. Es decir, nos puede llegar esa sensación de frustración en la que pues el Señor quiere hablar algo quiere hablar el Señor a nuestras vidas. Solo piensen, el capitán del barco, el dueño y el centurión juntos no fueron capaces de cambiar la situación. No fueron capaces, ellos tres. La Biblia dice, no pudieron poner proa al viento. Me ha tocado ver muchas ocasiones personas, hermanos, que de esos que son sabelotodos, que dicen, no, yo ya me la sé, ¿no? Yo ya me sé la Biblia, ¿no? Yo puedo predicar, yo comparto palabra, yo intercedo, ¿no? Yo soy el sabelotodo en mi casa con respecto a la palabra del Señor. Muchas veces esas personas dicen, está bien que venga la tormenta porque yo me sé mover en medio de la tormenta. Y hay cuidado con que nos agarre la tormenta a nosotros con esa actitud de soberbia. Porque a estos tres les tuvo que callar la boca el Señor con un Euraclidón. No queremos eso para ninguno de nosotros, hermanos. No quiero eso para mí, para mi familia, ni para ninguno de ustedes, que nos agarre una tempestad montados en ese orgullo, montados en esa soberbia. Tenemos que a veces agachar la cabeza. Y a veces tenemos que decir, Señor, no puedo, Señor. Esto lo voy a poner en tus manos, porque ya no depende de mí, porque no está en mis fuerzas. Necesito de tus fuerzas. Necesito de la intervención del cielo en este momento de mi vida. Son los vientos los que no podemos controlarnos que nos llevan a ese entendimiento. Y son las fuerzas que no tenemos las que nos hacen poder clamar otra vez a nuestro Dios. Ponernos en sintonía, irnos otra vez a la presencia del Señor. Y el versículo que leímos al principio, esto es contexto para entender el versículo, lo voy a volver a leer, Hechos 27:17. Dice, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la Circe, arriaron las velas y quedaron a la deriva.
Y aquí hay varias palabras que resaltan, que no son de nuestro léxico común, que es ceñir la nave. Ceñir la nave. O sea, podemos leer, algo hicieron, ¿no? Pero no entendemos qué es ceñir la nave. No entendemos qué es dar en la circe, que es algo que les infundía temor, dar en la circe, y no sabemos qué es arriar las velas, ¿no? Arriar me suena a cuando arreas un animal, ¿no? Pero aquí estamos hablando de una vela en un bote. Y vamos a entender estas tres palabras para comprender lo que estaba pasando en su mente y en su corazón en ese momento. Ceñir la nave, que es el principio del versículo 17, en un contexto bíblico mencionado en este pasaje, se refiere a una maniobra de emergencia que se utiliza en los barcos. Desde la antigüedad existía, hay una especie de cuerdas o de cables que siempre van rodeando el barco y que por lo regular van como flojos, porque la madera tiene que tener cierto movimiento y cierta flexibilidad. Pero cuando se trata de una tormenta, lo que hacen es apretar esas cuerdas para que el barco se contenga, lo compacta, para que soporten el embiste del viento y de las olas. Eso es ceñir la nave. La contienen, la abrazan, se hacen uno, se compacta. ¿Para qué? Para que sea más fácil, junto, la madera que tiene que trabajar, soportar la fuerza del viento y de las olas. Eso es ceñir la nave. Es asegurar la estructura del barco durante una tormenta violenta, es decir, durante la tempestad. Los marineros utilizan amarras, utilizan cables gruesos que pasan por debajo de la nave, la rodean y la estrechan. Eso es ceñir la nave. Entonces, cuando el pasaje dice, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave. Es decir, ya me di cuenta que no voy a poder contra el viento. Ya me di cuenta que no puedo poner de lado el barco, que me va a agarrar del costado. Ni siquiera lo voy a poder recibir de frente. Entonces lo que le quedaba era ceñirse, contenerse, hacerse uno, hacerse bolita, si quieren verlo así, ¿no? Pero hacerse uno en fuerza para poder resistir ante el embate precisamente del viento. Ellos se compactaron para poder hacerle frente al problema. Se rodeaban la nave, la estrechaba, y eso hacían para evitar que el casco de madera se desarmara y se abriera por la fuerza de las olas y los vientos. Si nosotros queremos darle ese significado metafórico o ese significado espiritual en el camino que llevamos de las herramientas espirituales para nuestra vida, podríamos decir que ceñir, porque ceñir lo encontramos en otra parte de la Biblia, cuando habla de ceñir el lomo. No sé si lo recuerdan. Es la misma palabra que se utiliza para ceñir un barco, una nave, que para ceñir el lomo. Pero cuando hablamos de ceñir el lomo, es una forma en la que se dice que tenemos que fortalecernos interiormente. Tenemos que ver hacia adentro, fortalecernos. Ellos estaban ciñendo la nave, pero nosotros tenemos que ceñir el lomo. Nosotros tenemos que irnos a lo profundo, irnos al interior, irnos al alma, al espíritu, refugiarnos en esa parte de nuestro ser, mediante la verdad y la oración. Mediante la verdad y la oración, que son esas dos palabras que son esta ancla que nos hace falta el día de hoy comprender. La verdad y la oración. Es estar alertas, es prepararnos ante una actividad intensa, ante una crisis, ante la tempestad que pueda llegar. Y en resumen, ceñir la nave es la acción para reforzar la embarcación, para sobrevivir la crisis. Se refuerza la embarcación para resistir el embiste de la tormenta. Nosotros tenemos que reforzarnos en la oración para resistir los embates de la tempestad. Tenemos que resistir, ceñirnos, vestirnos, profundizar en la oración, que esa es precisamente la que nos hace falta el día de hoy. Así que nuestro Señor Jesucristo el día de hoy le dice a su iglesia, te dice a ti, ciñe tu vida. Ciñe tu vida.
Medita en la verdad y en la oración. Camina meditando en la verdad y en la oración. Eso es ceñir tu vida. Eso es prepararte para la tormenta. No ahorita, o más bien, no hasta que llegue la tormenta, sino ahorita. Ahorita tienes que ceñirte en la verdad, ceñirte en oración, para que haya una buena comunión con tu Padre, con nuestro Señor Jesucristo, en el momento que la tormenta llegue. Ya no sea voy a empezar a buscar de ti ahorita que estoy en la tormenta. No, es ciño mi vida desde hoy. Desde hoy empiezo a ceñir mi vida en la verdad y en la oración. Cuando dice el pasaje, dar en la sirte eran bancos de arena, bancos de tierra. No sé si han visto en algunos lugares donde hay playa, en Cancún y en algunos lugares, que tú sales en el mar y de repente en medio de la nada la gente se empieza a bajar y camina. Tú dices, ¿cómo no? Si estamos en medio del mar. Bueno, están en una sirte. Es como una especie de isla, pero que no está arriba de la tierra, sino está abajo del agua. Para nosotros, pues es un lugar bonito porque te bajas del barquito y estás caminando en medio del mar, ¿no? Pero para un barco era catastrófico, porque si llegaba a encallar ahí, ya no había manera de que lo sacaran. Tenían que mandar a traer un remolcador de barcos para que lo engancharan y lo sacaran de ahí. Entonces, imagínense, esta tecnología la hay hoy, pero en esa época, llegar a una sirte, encallar en una sirte, era perder el barco. Era perder el barco. Dice que los sirtes eran bancos de arena que estaban situados en la costa de África del Norte, entre Cirene y Cartago, que curiosamente es la zona en la que tenía que pasar este barco, porque iban hacia Roma, la parte norte de África. África está abajo de Roma. Tenían que ir para allá. Y entonces los sirtes eran esos bancos de arena, en los que si encallabas ahí, ya no había forma. De hecho, dice, esta arena estaba alta y los barcos podían encallar. Ellos temían ser arrastrados, porque eso dice la palabra, y teniendo temor de dar en los sirtes, de quedar encallados allí, empieza a entrar ese temor. Cuando yo pierdo el control de una situación, el temor puede llegar. Señor, ya no tengo control. Y entonces sentir que vamos como en una resbaladilla, ¿no? En tobogán, vamos de caída. Y eso puede dar temor. Señor, ¿en qué momento me vas a frenar? ¿En qué momento me vas a detener? ¿Voy a perder la casa? ¿No? ¿Voy a perder a mi familia? ¿Voy a perder a mis hijos? Puede empezar a entrar un temor como a ellos, porque pierden el control de la situación. Y es lo que estaba pasando. Entró un temor de que fueran a esa zona a encallar. Dice, ellos temieron ser arrastrados a este lugar porque se había convertido en una tumba de muchos barcos de la antigüedad. Las sirte eran precisamente un lugar en donde muchos barcos que navegaban sin tener el conocimiento de la zona, encallaban y se perdían los barcos. Eso es lo que estaban pasando en ese momento. Y la última parte, cuando dice, arriaron las velas, quedando a la deriva, seguimos en el versículo 17. Arriar las velas significa bajar las velas. Es decir, cuando las izas, es cuando la elevas para que esté desplegada y el viento te ayude a mover el barco. Pero cuando las arrias, lo que estás haciendo es bajarlas, enrollarlas, que no estén, guardarlas. Además que es un término naval, ¿no? En el argot de la gente que navega. Dice, lo que estaban haciendo era bajar las velas, el aparejo de un barco para reducir la velocidad, esconder la vela para que no siguiera el viento dándole movimiento, para que el fuerte viento no arrastrara la embarcación en forma tan directa hacia donde el viento quiere, sino de alguna manera otra vez voy a poner un freno para volver a tomar el control. No voy a dejar que el miedo me haga omitir que tengo que bajar las velas para que me siga impulsando, sino hago un stop, hago un alto, bajo las velas y me ciño en la oración, me ciño en la verdad de la palabra. Era con el objetivo de proteger la embarcación
para que de alguna u otra manera la tormenta no tomara el control, para que no fuera el viento el que diera la dirección a mi vida o al barco, sino que yo pudiera hacer un stop y no dejar que la circunstancia fuera la que me llevara. Eso era arriar las velas. Si lo queremos ver metafóricamente, representa disminuir el ritmo, desacelera. Ante una crisis, ante un momento, tomar decisiones al aire, tomar decisiones arriesgadas, tomar decisiones sin meditar, sin pensar, es un alto riesgo. Hay que hacer un alto, hay que disminuir la velocidad, disminuir el ritmo, rendirse a la voluntad de Dios. Más si te estás dando cuenta que está fuera de tu control. Más si te estás dando cuenta que está fuera de tu control. Se trata de rendirse a la voluntad de Dios o limitar la propia fuerza ante una crisis. La fuerza de los barcos eran las velas, impulsados por el aire. Era limitar la fuerza. No voy a entrar con todo el empuje porque voy a ser cauteloso ante esta situación. Puede interpretarse como el acto de bajar la guardia. Es decir, no entrar otra vez con los puños en alto, ¿no?, hacia el problema. Es bajar la guardia, es enfriar el corazón, es poner un alto a la situación. ¿Para qué? Para que haya paz, calma, gozo, y en medio de la situación poder poner atención a lo que Dios nos quiere hablar. No dejar que el ruido de las olas sea más fuerte que la voz de Dios. Pero para poder escucharlo, a veces necesitamos bajar el volumen de todo lo que está alrededor. Necesitamos bajar el volumen de todo lo que nos hace ruido, que no nos deja prestar atención a la voz de Dios. Limitar la propia fuerza ante la crisis puede interpretarse bajar la guardia o dejar de intentar controlar. Dejar de intentar controlar todo con las propias fuerzas y entregárselo a Dios. Eso es arriar las velas, dejar de controlar. O de querer controlar la situación, de seguir queriendo que se resuelva en mis fuerzas, en mis capacidades, en mis recursos. Señor, yo voy a bajar las velas, no va a ser en mis fuerzas, va a ser en las tuyas. Eso significaba arriar las velas. Y es justo aquí en donde nos encontramos con esa segunda ancla. Esa segunda ancla para poder sobrevivir en medio de una tormenta. Y es el ancla de la oración. Es el ancla de la comunicación con Dios. Es el ancla de la intimidad con Dios. De seguir buscando su presencia en oración. De buscar tener comunión y estar en intimidad. De habitar bajo sus alas. No solo visitar su atrio cuando lo necesito. De habitar en su presencia. Esa es la segunda ancla para poder sobrevivir a la tormenta en medio de esas circunstancias. Ahora, resumamos hasta aquí lo que el pasaje central nos ha mostrado. Este pasaje nos ha mostrado que ante una tormenta tan fuerte, a la cual ya resulta imposible luchar en mis fuerzas, lo que debemos hacer es asegurar el barco. Asegurar el barco. El barco eres tú. El barco es tu familia. El barco son tus hijos. Depende en dónde esté la crisis. El barco es tu negocio. Depende en dónde esté la crisis. Pero ante una tormenta tan fuerte, no se trata de pelear ya por tus fuerzas. Es asegurar el barco. Asegurar tu hogar. Asegurar a tu familia. Es hacerlos, ceñirlos. Se trata de deshacernos del temor de encallar. Hermano, que en medio de la crisis no te gane el temor, que te gane la confianza en las promesas de Dios, porque nuestro Dios es más grande que cualquier tormenta, y eso es algo que tiene que vivir en nuestra mente y nuestro corazón. Nosotros tenemos que comprender eso. El temor a encallar es algo que el enemigo va a poner en nuestra mente y en nuestro corazón, pero la confianza en Dios es algo que la vamos a alimentar a través de su palabra y a través de la oración. Se trata de deshacernos del orgullo de nuestra autosuficiencia. Y lo voy a volver a repetir. Deshacernos del orgullo de nuestra autosuficiencia. Es decir, no nos querramos sentir el capitán en ese momento. No nos querramos sentir el dueño del barco en ese momento. No nos querramos sentir el centurión arriba del barco en ese momento.
En ese momento somos hijos de Dios necesitando de su gracia y de su favor. No somos el centurión. Tenemos que dejar esa cachucha de orgullo. No somos el centurión, somos sus hijos y dependemos de su gracia y de su favor para poder atravesar esa crisis en ese momento. Se trata de rendirnos a la voluntad de Dios, reconociendo que habrá cosas que no se van a resolver en mis fuerzas. Habrá cosas que no se van a resolver en mis fuerzas, sino que necesito las suyas. Necesito su presencia, necesito su favor. Y su favor no lo ganamos comprándolo, no lo ganamos haciendo mandas, no lo ganamos orando más alto y más fuerte, en más lugares. Su favor lo ganamos en intimidad con Él, viviendo en intimidad con Él, buscándolo en comunión, en oración. Vean la importancia de esta simple palabra. La oración nos da comunidad y comunicación con nuestro Dios. Para poder ganar en la tormenta, tenemos que primero perder. Fíjense lo que acabo de decir. Para poder ganarle una tormenta que sobrepasa mis fuerzas, no le voy a ganar luchando, le voy a ganar perdiendo. Pero perdiendo el miedo, perdiendo el orgullo, perdiendo la autosuficiencia, perdiendo el control, porque no va a ser en mis fuerzas, se las voy a dar a Dios. Y perdiendo esa batalla conmigo, con mi carne, es que voy a ganarle la tormenta que sobrepasa mis fuerzas. Pero para ganar esa batalla tengo que perder. Y no es fácil perder. No es fácil perder el miedo. No es fácil perder el orgullo. No es fácil perder la autosuficiencia. No es fácil soltarle el control a Dios. No es fácil soltar el control. No es fácil dejar de luchar en mis fuerzas. Y yo solo conozco una cosa que nos lleva a eso. Solo hay una cosa que nos lleva a perder. Perder de esa manera. Y es una vida de constante oración. Una vida de constante oración. Hay un dicho por ahí que se ha hecho hasta video y famoso, y que dicen, las personas alrededor de mí me preguntan: ay, ¿qué ganas tú con tanto estar orando? ¿Qué ganas tanto? Y dice, no, la verdad es que no gano, al contrario, pierdo. Dice, no, ¿cómo pierdes? Y además sigues orando. Sí, pierdo el orgullo, pierdo la autosuficiencia, pierdo el miedo, pierdo el temor, pierdo todo eso. Pero hermano, es la única manera de poder hacernos perder de esa manera, es vivir en constante oración. Constante oración, no oración esporádica, no oración en medio de la tormenta, no, antes de la tormenta. Porque si el miedo nos agarra arriba de ese barco, ni la mayor cantidad de oraciones que hagamos en el momento nos van a quitar el miedo. Tenemos que haber ganado esa confianza antes con nuestro Dios, antes de la tormenta. Por eso es importante vivir en un constante tiempo de oración. Así como vimos el domingo pasado, que la esperanza es el ancla del alma, si lo recuerdan, la esperanza es el ancla del alma, la oración es el ancla de la comunicación con Dios. La oración es el ancla de la comunicación con Dios. La oración te conecta directamente con la fuente de todo poder y toda autoridad. Es la oración. Cuando no depende de mis fuerzas, no sé, pero yo quiero tener teléfono directo con el que tiene las fuerzas, ¿no? Cuando ya no depende de mi autoridad, yo quiero tener canal directo de comunicación con el que tiene toda autoridad. No la voy a ganar en un instante, no la voy a ganar en medio de la tormenta, la tengo que construir desde antes de la tormenta. Tengo que construir esa comunicación, esa relación con Dios, con el creador de los cielos y la tierra, con el que hasta los vientos y el mar le obedecen, usando su propia palabra. En Nahum 1:5 dice, los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Yo quiero tener esa comunicación con el que es el dueño de la tierra, con el que los mares se someten y los vientos le obedecen. Pero esa no la voy a ganar en medio de la tormenta. Se la tengo que construir desde antes de la tormenta. Orar con constancia transforma el corazón. Transforma el corazón. Y a veces ni siquiera el tuyo. Puede transformar el corazón de tus hijos si te mantienes en oración por ellos.
transforma el corazón. La oración transforma el corazón, brinda paz profunda. ¿Cuántos creemos en esa palabra que el Señor brinda la paz por diferente a la que da este mundo? Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz que se necesita en medio de un euracridón, en medio de un problema que no está en tus manos, en medio de un problema que no depende de tu fuerza. Se necesita esa paz para sobrevivir a una tormenta de esa categoría. Pero esa solamente la da vivir en oración constante. La oración constante nos fortalece emocionalmente. La oración constante nos da claridad mental, claridad de pensamiento. Nos da claridad de pensamiento y al mismo tiempo nos reduce el estrés y nos reduce la ansiedad. Vivir en oración continua nos da ese beneficio. Es parte de los frutos de vivir en un tiempo de oración continua. Más que pedir, orar frecuentemente nos ayuda a perder esos aspectos negativos de nuestra vida. Ya los dijimos: el orgullo, la ira, el miedo, la tristeza. Perder todo eso nos fortalece en la fe, nos fortalece en la confianza a nuestro Dios. Los beneficios de una vida de oración son diversos y quiero mencionar aquí cinco en específico. Paz y consuelo es el número 1. Vivir en una vida de oración reduce la ansiedad, calma la mente, alivia las cargas emocionales intensas. 2, la transformación personal que nos da una oración continua. Porque nos ayuda a soltar el orgullo, a dejar la ira de lado, a soltar el miedo, a soltar el egoísmo. 3, fortaleza y sanación. La oración nos fortalece y nos sana. Proporciona fuerza para soportar las tentaciones. Esa fuerza para soportar las tentaciones, para tomar mejores decisiones, para sanar los resentimientos a través de la oración. Nos da una relación cercana, número 4, una relación cercana con Dios, porque profundiza la conexión espiritual, permitiéndonos discernir su voluntad. ¿Cuántos decimos: Señor, muéstrame tu voluntad? Muéstrame tu voluntad para yo hacerla. Muéstrame tu voluntad para caminar en ella. ¿Cuántos lo decimos? Pero no lo buscamos en oración. No tenemos ese tiempo intencional para que nos hable a través de la oración. Y nos da protección y calma. Protección y calma. La oración funciona como un refugio en los tiempos de incertidumbre. Es un refugio en los tiempos de incertidumbre, en los tiempos de tormenta. Es un refugio nuestra oración. En esencia, la oración transforma cómo afrontamos la vida. La constante oración transforma cómo afrontamos la vida, cómo atravesamos las tormentas. Nos aporta esperanza, humildad y un corazón confiado. Ese corazón confiado se fortalece en la oración. Pero déjeme decirle algo: lo más triste de toda esta historia es que aún en el pueblo de Dios, aún en una comunidad cristiana, aún en los que nos decimos hijos de Dios, aún los que le cantamos alabanzas al Señor Jesucristo, aún en medio de nosotros, hay muchos que nos decimos hijos, pero no habitamos en la oración. No es una costumbre el orar. No doblamos las rodillas. No buscamos intencionalmente un tiempo devocional para hablar con papá, para entregarnos a Él, para abrir los ojos, porque la oración es comunicación y la comunicación es en 2 vías. Si no, sería solamente un monólogo. Y hay muchos que hacen solamente un monólogo en sus oraciones. Solamente hablan, y es un monólogo. No hay tiempo en donde nos callemos la boca y paremos los oídos y escuchemos lo que Dios nos quiere decir. Eso también es oración. Eso también es oración. Es comunicación, no es un monólogo. Es de 2 vías. Es: Señor, pongo esto en tus manos, pero dime qué hacer. Y es poner atención a lo que nos diga Dios qué hacer. Y será el ciclo completo de la comunicación para poder hacerlo. En el relato de Pablo, mientras todos temían, y lo pueden ver, el capitán, el centurión, los presos, todos temían, Pablo estaba en comunicación con Dios. Nosotros podemos ver a través del pasaje, Pablo estaba en comunicación con Dios, no estaba en temor, estaba en comunicación con Dios. Esta ancla, hermanos,
nos permite cambiar la debilidad por la paz, la gracia de Dios y traer claridad en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad. Sin embargo, sigue sin ser algo que integremos a nuestra vida como pueblo de Dios. La oración es algo que sigue sin estar integrado en nuestra vida como algo necesario, como algo habitual, un hábito en nuestra vida. Seguimos sin tenerlo, sin fomentarlo. Y quiero poner un ejemplo sencillo para hacerlo práctico y que se entienda la importancia de esta relación. Y quiero hablarte del matrimonio, para que pueda de manera práctica entenderse. Los matrimonios, hermano, no se rompen en las crisis, que eso es algún mito que puede haber allá. Los matrimonios no se rompen por una crisis. Eso no pasa en los matrimonios. Las crisis muchos creen que la crisis es el final del matrimonio, cuando la realidad es que las crisis son momentos donde sale a la luz el cansancio. Cuando sale a la luz el cansancio en un matrimonio es cuando parece que se va a romper. Cuando salen a la luz las heridas en un matrimonio es cuando parece que se va a romper. Cuando salen a la luz las diferencias es cuando parece que se va a romper. Cuando hay momentos de silencio incómodos es cuando parece que se va a romper. Cuando hay momentos de silencio incómodos, cuando las diferencias afloran, cuando aquello que se tiene guardado por mucho tiempo sale. Todas las parejas, déjenme decirles algo, todas las parejas pasan momentos difíciles, todas. En todas hay diferencias, en todas hay discusiones, en todas hay silencios incómodos, en todas hay decepciones, en todas hay frustraciones y hay etapas en donde parece que el amor se enfría. En todos los matrimonios hay etapas en donde parece que el amor se enfría, en todos. Pero esas tormentas no son las que destruyen la relación. En un matrimonio, ninguna de estas tormentas es la causante de que se destruya la relación. Lo que realmente rompe un matrimonio es cuando llega la indiferencia. Y fíjense lo que estoy diciendo. Lo que realmente rompe es cuando llega la indiferencia. Cuando uno de los dos deja de luchar. Cuando uno de los dos deja de luchar. Cuando uno de los dos deja de hablar. Cuando uno de los dos deja de escuchar. Cuando uno de los dos simplemente permite que la distancia crezca y no busca. Cuando uno de los dos empieza a dejar de buscar. Cuando ya no hay interés. Cuando ya no hay interés es cuando se fragmenta. Cuando ya no hay interés incluso por entender al otro. Cuando ya no hay interés por pedir perdón. Cuando ya no hay interés por reconstruir o por intentarlo otra vez. Cuando se pierde ese interés es cuando realmente se fragmenta. Cuando ya no se quiere reconstruir lo dañado es cuando realmente se fragmenta. Pero un matrimonio fuerte no es aquel que nunca tiene problemas. Eso es un mito. No existe un matrimonio en donde no haya problemas. Pero un matrimonio fuerte es aquel en donde, aún en medio del dolor, ambos deciden quedarse. Ese es un matrimonio fuerte. En donde en medio del dolor ambos toman una decisión. Y la decisión es quedarse. Y la decisión es hablar. Y la decisión es sanar. Y la decisión es volverlo a intentar. Y la decisión es que no haya separación. Esa es la decisión. Y ahí se gesta un matrimonio fuerte. ¿Por qué les hablo de esto en medio de esta palabra? Porque no hay mejor ejemplo de un matrimonio, del compromiso que necesita un matrimonio, del compromiso que necesitamos nosotros como hijos para mantener una relación con nuestro Dios. No hay mayor manera de poder hacerlo. El mismo compromiso que nos lleva a un matrimonio es el mismo compromiso que tiene que haber en nosotros para mantener una relación y una comunión con Dios. Fíjense los atributos: la indiferencia. Nuestra indiferencia para buscar a Dios, eso es lo que rompe nuestra relación con Él. Nuestra indiferencia por buscar el rostro de Dios. Cuando dejamos de luchar, hermano, a mí me sigue costando trabajo pararme temprano a orar, pero no dejo de luchar. Y tendríamos que ser así. Aún a nosotros como pastores nos cuesta trabajo orar, porque también tenemos carne
Y también es una batalla de nosotros. Y es la misma que tienes tú, la misma. Pero la diferencia es que uno es diferente y otro decide luchar. Cuando nosotros dejamos de escuchar, hermano, ¿dejas de escuchar la voz de Dios? ¿Decides dejar de escuchar la voz de Dios? ¿O haces el compromiso para escuchar y buscar su voz? Simplemente dejamos que crezca el silencio y dejamos de buscar. De la misma manera dejamos que crezca el silencio entre nosotros y Dios y lo dejamos de buscar en la misma manera y en la misma proporción. Y justo así es como se rompe esa comunicación. Justo así es como se rompe esa comunión con nuestro Dios, esa relación con nuestro Dios. Y quiero que te preguntes algo, que te cuestiones algo hoy. Hazte esta pregunta: ¿estoy siendo indiferente en mi relación con Dios? ¿O estoy siendo intencional en mi relación con Dios? ¿Cómo está siendo tu vida? ¿Indiferente o intencional? Para construir esa relación con Dios. Cuestiónate, ¿estás luchando por hablar con Dios? Porque va a ser una batalla. ¿Estás luchando para hablar con Dios? ¿O estás dejando de luchar? ¿Estás dejando que el viento sea el que mueve el barco? Si me acerca a la oración, me acerca y lloro. Pero si me lleva para otro lado, me voy para otro lado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos estamos ciñendo como ese barco? ¿O estamos dejando la vela alta para que el viento sea el que nos mueva? ¿Estamos siendo intencionales? ¿Solo estoy hablando y pidiendo en mis oraciones? Es decir, ¿es un monólogo con Dios? ¿Mi diálogo con Dios es un monólogo? ¿Solo hablo, solo le pido? ¿O estoy haciendo silencio también para escuchar su voz y su dirección? ¿Cómo está siendo mi comunicación con Dios? ¿Estoy haciendo silencio también? ¿Lo busco en silencio para escuchar su voz? ¿Para también que venga una respuesta de parte de Él? ¿Busco intencionalmente estar cerca de Dios en oración? ¿Realmente lo hago? ¿O solo estoy dejando que la distancia crezca? Solo hay dos opciones. O lo busco intencionalmente, o estoy dejando que la distancia crezca. ¿En cuál estás? ¿Muestro interés real por cuidar mi relación con Dios? O sea, ¿realmente hay un interés? ¿Se muestra? ¿Se ve? ¿Es tangible el interés que tengo por cuidar mi relación con Dios? ¿O solo tengo una relación interesada? Que lo busco cuando lo necesito. Que lo busco cuando ya está la tormenta encima. ¿O realmente construyo una relación? ¿Cómo está siendo hoy tu vida ante Dios? Llévate esas preguntas hoy en tu mente. Llévate esas preguntas en tu corazón. Reflexiónalas. Yo te invito a que lo reflexiones como el mensaje o el pasaje nos está enseñando. Ciñéndote. Cíñete. Cíñete en la verdad, que es su palabra. Cíñete en un tiempo de oración, buscando su presencia. Y pregúntale eso a Dios en esa intimidad. Y respóndetelo con honestidad. ¿Estás haciendo tu vida? ¿Estás siendo intencional o no estás siendo intencional? ¿Estás dejando la vela izada y que te lleve el viento para donde quiera? ¿O estás bajándola, poniendo un alto y ciñéndote, haciendo lo que te corresponde hacer? Para que realmente esta ancla pueda ser usada por ti en el momento de la tormenta. A nadie se le desean, hermano, esas tormentas. A nadie se le desea un Heraclidón en su vida. A nadie. Pero pueden llegar. Y el punto es que si en un momento llega una tormenta de esa magnitud a nuestra vida, nos agarre bien preparados. Ahorita tenemos dos anclas. La esperanza, como el ancla del alma, y la oración, como el ancla de la comunión y la comunicación con Dios. Son dos que tenemos. Sin embargo, quiero recordarles, para terminar, el ejemplo que les dije también el domingo pasado. Esto es una mesa de 4 patas. No es una mesa de 2. Es una mesa de 4 patas. Y ahorita tenemos 2. Si a nuestra mesa hoy le ponemos 2 patas, vamos a tener que estarla sosteniendo. Y si alguna está débil, nos vamos a sentar y va a estar cojeando y nos va a ser difícil estar allí. Nos va a estar difícil estar allí. Tenemos que hacer las 2. Hasta ahorita vamos 2, nos faltan otras 2. Pero la idea es que le pongamos las 4 patas a la mesa y que podamos sentarnos a tomar un café con Jesús ahí en esa mesa y que la disfrutemos
y que no esté coja de un lado, sino que tengamos una vida que se sostenga en su esperanza, en su oración y en las dos que nos faltan. No las damos a spoiler, nos faltan 2 más, ¿vale? Pero vamos a ponernos de pie un momento y vamos a poner en nuestra mente y en nuestro corazón una oración para que si Dios hoy te habló a tu vida, si hoy Dios confrontó tu conducir, tu tiempo de intimidad, tu búsqueda, tu relación con Dios, díselo, entrégasela. Y si tu corazón te lleva a eso y el Espíritu Santo te mueve, haz un compromiso con Él. Haz un compromiso con Él. ¿Cómo va a ser hoy, de hoy en adelante, tu búsqueda por su presencia? ¿Cómo va a ser? ¿Hasta que la tormenta azote? ¿O vas a empezar a construir una relación hoy con Él? ¿Cómo va a ser esa relación en tu vida? Vamos a hacer esta oración.